pregunta era si podés volver a contar desde esas reuniones con Alfonsín y después cómo lo trató el grupo Clarín a Grispun, cómo diferenciaba entre Grispun y Alfonsín y qué es lo que quiso hacer Grispun que no pudo. Bueno, ¿vos podés empezar por la última parte? El plan de Grispun nos explicó nosotros nos reunimos en el colegio de graduados de la capital federal. Yo era joven en esa época, pero él se reunió con todos los amigos de él, estaba Pío Concepción, Ricardo Campero, toda la gente amiga de él, toda la gente que está, ¿cómo se llama? El Ortuni, que había sido su viceministro, que nombró viceministro, toda gente muy amiga de él, era fanático de Pugliese, que le gustaba mucho el tango, toda esa gente, y los pibes, los jóvenes estaba Jesús Rodríguez, por ejemplo, que se conoce el Gallego Vázquez, que murió, bueno, había varios de los jóvenes que éramos lo que estamos en el colegio graduado, y la Comisión de Economía la presidía don Bernardo Grispun. Y ahí el plan era muy fácil: volver a defender el mercado interno, avanzar contra la burocracia sindical, por eso la ley Mucci de la Avellaneda como era. Antonio Mucci, esa famosa ley Mucci, el ministro de Trabajo, lo puso el ruso. Don Bernardo Grispun lo nombra, porque era radical y era como él de la corriente creyólogo Larral dentro de Revolución y Cambio. Era un hombre muy cercano y el otro es Aldo Neri. La idea era avanzar sobre la burocracia sindical y sacarle la caja que era la obra social. Por eso querían hacer estatizar la obra social. Era ambicioso, pero querían aprovechar la derrota electoral del peronismo, la desarticulación del peronismo, lo que no jugamos, lo que no hecho, porque yo realmente tomaba los datos como un hecho, ellos lo que no lograban comprender es que la CGT colaboracionista, contaba el papá de Triaca, un colaboracionista de verdad, la CGT colaboracionista se unió con la CGT Brasil de Ubaldini, se unió a la CGT y tuvieron representación política, y después que el movimiento nacional neuquino de los APAC iba a jugar en el Movimiento Senado. Popular Neuquino. Por 2 votos no ganaban el Senado. Pues el voto de los APAC. De esos dos sirio-libaneses, pero Antonio Bollante. Y eso sí que no pensamos. Eso fue una derrota. Lo que iba a ser una jugada fuerte, pero con consistencia. El peronismo se unió rápidamente, las dos secretarias se unieron, se odiaban, porque los tipos, uno los había denunciado a los otros, habían desaparecido dentro de la comisión, dentro de los combativos, estaba Ubaldini, denunciados por los otros, y sin embargo se unieron, porque nosotros queríamos sacar, el radicalismo quería sacar la caja, que era la obra social, y Aldo Neri en esto era el menteo ideológico, era Aldo Neri que quería hacer que el Estado se ¿Era ocupara ministro de Salud Alfonsín Aldo Neri? Aldo Neri es hombre de Alfonsín. Alfonsín estaba al tanto de todo. Pero en el gobierno de Alfonsín tuvo un cargo Aldo Neri porque sí, su sí, problema. Fue ministro de Salud. Pues eso es lo que te pregunté, porque ya venía confrontando con los laboratorios del gobierno de Ilia. Seguro. Y era muy convencido ahí. Neri, Alfonsín avalaba todo esto. O sea, toda esta propuesta global, que era defender el mercado interno, volver a impulsar un buen salario. El ruso don Bernardo decía la sinergia entre el trabajo y la producción, o sea que había que hacer una sinergia, había que trabajar en forma conjunta. Sinergia. Pareció que dijiste sinarquía. No, sinergia. Sinergia como si era una combinación de energía, se multiplica la energía en la relación entre los dos. Volver a defender el mercado interno, sacarle la obra social a los sindicatos, hacer que el Estado se ocupara del tema de la salud, negociar afuera diciendo que la deuda no se iba a pagar si era ilegítima, que había que mostrar que era legítima, hacer un club de deudores. El ruso fue el que propició el acuerdo de Cartagena, uno que propició, y después se hizo acá en Mar del Plata, y ahí nos traicionaron en esa época los gobiernos de Brasil y de México, con Silva Herzog y con Garatazo Messi, nos traicionaron los dos y nos dejaron sin estos dos plafones importantes, son Brasil y México, porque el fondo nos proponía negociar uno por uno, y nosotros queríamos negociar todos juntos para demostrar que había sido una confabulación. Todavía estaba Errázuriz Medici, porque creo que en el año 84, cuando Grispun era ministro de Economía en la Argentina, eran los últimos tiempos de la dictadura, el paso a la transición, cuando se murió el presidente electo Tancredo Neves antes de asumir, y Garrastazú correspondía a una etapa bastante anterior. ¿Sí? Bueno, puede ser que me puse la idea que tenga... Seguramente Figueredo era presidente, Garrastazú no era presidente durante la presidencia de Alfonsín. Pero Tancredo me parece que viene después, porque es el acuerdo después ya con Alfonsín, ya el ruso no estaba.
Cuando es el acuerdo del Uruguay... Tancredo Neves fue electo por un sistema de colegio electoral y no llegó a asumir porque se enfermó, lo enfermaron. Pero ¿te acordás que después hay un acuerdo entre Alfonsín y Sarney? Sí. El pacto automovilístico era y que después empieza el Mercosur con eso. Exactamente, fue la víctima del Mercosur. Volviendo al plan, el plan era ese, el plan era avanzar en defensa del mercado interno, avanzar sobre lo social y hacer un club de deudores para no pagar la deuda. ¿Cómo nos contestaron las empresas? Las empresas aumentaron los precios, no respetaron ningún acuerdo de precio y aumentaron los precios permanentemente. Por eso en diciembre de 1984 nosotros tuvimos una inflación mensual del 40%. En agosto de este mismo año 1984, a fin de agosto de 1984, se hizo una gran marcha, que el radicalismo en ese momento era un partido popular, Alfonsín tenía mucho consenso con la población. ¿En qué año? En agosto de 1984, cuando Bernardo se pelea con el Fondo Monetario Internacional, hay una gran marcha por todas las calles de la ciudad de Buenos Aires, que terminó en la Casa de Gobierno, donde decía ruso, seguro, al yanqui era el euro, y después el otro al fondo era el euro, ruso, querido, el pueblo está contigo. Una cosa impresionante, era mucho joven, ¿verdad? Pero el radicalismo tenía cierto consenso popular y se pudo hacer. Esto fue en agosto del 84. ¿Estás hablando de agosto del 84? Menos de un año que Alfonsín logró el milagro que el peronismo perdiese una elección presidencial, que no se podía lograr un triunfo en una presidencial con legitimidad de voto sin morder una franja de voto peronista. Bueno, esto fue en agosto del 84, bueno, en diciembre tuvimos una inflación del 40%. Don Bernardo Grifo va a Mar del Plata a pasar unos días y se ponen a jugar al truco y se ponen como hacemos todos en tu casa, se pone un ancho de espada acá porque ganan con el ancho de espada y Clarín lo fotografía diciendo este es el ministro de Economía, mirá la responsabilidad que tiene, que está jugando al truco, como el país tiene 40% de inflación y este alegremente, y jugaba al truco, un momento de tensión con los amigos, estaba jugando al truco y claro, como ganó, se puso de la última mano y se puso el ancho de espada acá antes de ponerlo de... Fíjate que anticipatorio que es Clarín, que hoy en día cualquier chorro sabe, no digo que Grifone sea un chorro, se cuida de las cámaras, que todo el tiempo te están filmando. Grifone se descuidó en ese caso. Se descuidó, seguro. No sé cómo fue, cómo te lo fotografió, bueno, la idea es tratar de criticar a don Bernardo, por ello lo que querían era legitimar la deuda. Clarín también era uno de los grandes deudores. Los Manietos, los descendientes de Noble, todos estos eran grandes deudores afuera y querían que la Argentina reconociera toda la deuda. Esta fue la propaganda, y por eso Clarín lo trataba muy bien a Alfonsín y le pegaba a don Bernardo cada vez que pudo. Y Alfonsín avala todo esto, en ningún momento salió a criticar a Clarín, nunca dijo nada, le dijo que le pegaran, primero le pide la renuncia a Musi, después que fracasó la ley, Musi le pide la renuncia y ¿Musi qué cargo tenía? Era el ministro de Trabajo. Implementó una ley que pasó en diputados y se trabó en senadores que se llamaba Ley de Reordenamiento Sindical y que permitía algo que hubiera sido letal para estos sindicatos de un dirigente de toda su existencia y sindicatos dinásticos que pasan de padres a hijos, que permitía la participación de las minorías. El modelo sindical peronista, vos ganás la mayoría y te quedás con todos los cargos, aunque ganes por un voto. O sea, una ley que buscaba democratizar los sindicatos. El 3 de diciembre de 1984 nos hace el primer paro la CGT. O sea, había fracasado la ley Mucci y encima, como la inflación venía subiendo y le echaban toda la culpa al gobierno. ¿Cuántos paros le hizo Gualdini a...? 13, pero el primero fue el 3 de diciembre del 84. Se lo hace a don Bernardo Grifo porque trataba de defender el mercado interno, de tratar de defender el salario. De hecho, vos ves la estadística del INDEC. La tasa de inversión muy baja, era 13% sobre el producto. Muy baja porque venía ya muy baja la dictadura. Pero aumentó el producto, pese a eso había aumentado el producto 2,6%, creció el producto 2,6% y la tasa de desempleo era 4,6%. La tasa de desempleo más baja que tuvo en todo ese periodo lo tuvo don Bernardo Grifo. 4,6%, que era un récord porque nosotros tenemos tasas cerca al 8%. Y aumentó el salario mínimo y el salario industrial. Si vos ves comparando con otros índices, vas a ver que hay un aumento del salario mínimo. Aumentó el salario, generó empleo, trató de que crezca el producto sin inversión, pero trató de impulsar el producto impulsando la demanda, aumentó el consumo. Y sin embargo la CGT, por la inflación, nos hace el 3 de diciembre
con Grispo de ministro de Economía, el primer paro nacional, que fue masivo. Porque ya te digo, lo que nunca se consideró era que Gualdini podía llegar a unirse con Triaca y con todos los colaboracionistas que había en la otra. Entonces el tema en el cual se iban a unir es en mantener el monopolio de su posición al frente de los sindicatos. Pues ahí, que de esos años, y creo que antes todavía, Armando Cavalieri es el secretario general de Empleados de Comercio. Seguro, ¿viste? seguro. Y por eso, esa preponderancia no la quieren perder, y la ley Mucci apuntalaba una democratización de los sindicatos. Era tan importante la Mucci que lo que vos nombraste recién, Alberto Piccinini y Vittorio Paulón de la UON de Vida y Constitución apoyaban a la ley Mucci. O sea, él había Porque logrado... habían recibido la intervención de la dictadura militar en su seccional cuando en enero, febrero del año 75, poco antes habían ganado la elección de la seccional Villa Constitución y le mandan a la AAA para intervenir ese sindicato. Apoyaron una ley sindical que había sido impulsada por el propio Perón. Bueno, en este marco, en esta situación, es que inflación 40%. Los empresarios que tratan de agachar la deuda, tratan de que no se metía la deuda, y la presión de la Embajada de Estados Unidos. No es un momento menor la presión de la Embajada de Estados Unidos y cómo juega Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Se hace un comité de bancos acreedores, que lo presidía el Citibank, que era el banco privado más importante en Argentina, y el más acreedor de Argentina, el banco más acreedor de Argentina, el Citibank, cuyo CEO es el padre de la actual ministra Richard Stanley, el padre de Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo Social de Macri. El padre Richard Stanley era el que presidía el CITE acá en Argentina y por tanto presidía el Steering Committee, que es el Comité de Banco Acreedor. Perdón, ¿Richard Stanley es argentino? ¿Era argentino? No, Carolina sí, porque vivió tantos años. Él nació en Estados Unidos. Richard Stanley nació en Estados Unidos, pero es casi argentino, vivió tantos años acá. Estoy seguro que hasta mate tomaba. Vive acá. Debe ser un hombre muy grande, pero sé que vive acá porque lo vi en una foto con la hija. Sabía acá en Buenos Aires. O vive, por lo menos viene a Buenos Aires. No sé si vive, pero viene a Buenos Aires. Lo que quiero decir con esto es que, por un lado, logramos convencer a los trabajadores de que Greenpeace era enemigo y se hace, y vos lo tenés, la CGT, que iba a ser tu aliado táctico, la CGT Gualdini, la CGT Brasil, que había cumplido un papel destacadísimo haciendo las huelgas a la dictadura militar, que era un tema menor. Jamás pensamos que se iba a unir con toda esta manga rupiana de la cual Triaca se encabezaba, Triaca padre, de colaboracionistas, alcahuete, latores. ¿Cuál era esa CGT? Azopardo y CGT Brasil, a que pertenecía a Gualdini, era el sector. Eso, por un lado. Por otro lado, Clarín y toda la burguesía nuestra, como estaba endeudada, eran los primeros que propiciaban que terminamos el tema de la deuda y lo negociémoslo. O sea, que el Estado acepte todos esos vales que había firmado la dictadura por nadie, por tipos elegidos por nadie, y lo aceptara como papel legítimo. Y por último, lo tenés a Alfonsín, que es débil ideológicamente y acepta la presión de la embajada estadounidense y de la Steering Committee, diciéndole: ustedes se acuerdan de nosotros alguna solución le vamos a dar, etc. ¿Por qué decís que Alfonsín es débil ideológicamente? Porque él, ¿cómo lo presionaron? Lo presionaron con las azonadas militares. Entonces, lo que le decían los militares era, lo que le decía la embajada yankee: nosotros podemos obrar y frenar a estos monstruos, ya están totalmente enloquecidos, pues ya se habían ido los principales jefes, pero quedaban todas las tropas que se habían llevado en sangre, todo. Estaba todavía Tire Acosta y Pernía y Astiz en la Marina, por ejemplo. Eran todos. ¿Actividad? ¿Cómo? En actividad. En actividad, en la Marina en actividad, por eso estaban todos en actividad. O sea, todo esto se habían llevado en sangre, que habían robado. Todos estos asesinos estaban robado bebés, no solo robado dinero, robado bebés. Bueno, robando, toda esta violencia que tuvimos nosotros, estábamos en actividad. Entonces la embajada yankee le decía: bueno, nosotros podemos morigerar la conducta de estos muchachos, podemos entrar razones, pero ustedes tienen que dar razones que económicamente no pueden. En un marco internacional donde estaba Reagan como presidente, Thatcher, o sea, el liberalismo más abyecto, donde había subido la tasa de interés, donde creían, peor que ahora, que porque lo menos Trump tiene algún grado de racionalidad. Estos tenían el liberalismo más abyecto a favor del capital financiero internacional, que subiera la tasa de interés y que vuelva a pasar a capital a ellos. Y lo que vieron querían tener que tuviera a Argentina como ejemplo. Brasil y México seguían aceptaron lo que le propuso Estados Unidos, y nosotros con Don Bernardo no. ¿Qué hizo Alfonsín? Y después de la vía ideológica se lo saca Bernardo. ¿Quién se oponía a todo eso?
García Vázquez le decía que sí, que había que acordar con Estados Unidos. Todo lo demás decía, y ahí aparece Roca, Techín, poniendo un empleado de ellos, que es Urruy. Juan Mital Urruy dirigía la revista Alimento Económico, cobraba sueldo por eso, trabajar cobraba sueldo de sueldo qué? y con aporte de Techín, porque Techín tenía una revista estaba ligado a Techín. y era empleado de Techín. Y, bueno, había sido funcionario económico de la dictadura de Onganía antes. Pero muy menor y cuando tenía 40 años, menos 30 años. Sí, a los 40, a los 44 años que tenía era empleado de Techín. Y todo lo demás, Mario Brothers, un hombre del sistema financiero, era uno dueño del Macro, que en ese momento era la compañía financiera. Pará, ¿cuánta gente pasó por el Macro? Por siempre Era Danilo Pastore, Guadagni y Brothers son los dueños. Después se lo venden a Brito, pero eran los tres dueños. Uno con el peronismo, otro con los militares. Danilo Pastore había sido ministro de Economía cuando Cavallo fue presidente del Banco Central. Y previamente fue el sucesor de creo, Acena. También, hombre de los militares siempre. Y los dos enseñaban, tanto a Lito Guadagni como a Danilo Pastore, los dos enseñaban en la escuela de economía, en la escuela de ejército, los dos. Los dos tenían. Pero lo que quiero decir con esto es que vos tenías un enemigo que se había unido, que tenía una causa común, que era legitimar la deuda, que el Estado se hiciera cargo de la deuda, porque eran socios los acreedores y los deudores. Y querían que el Estado se hiciera cargo. Y ahí comienza, este es el desastre, Alfonsín legitima la deuda. Cosa que don Bernardo se opuso tenazmente. Y lo patriótico de don Bernardo fue que nunca aceptó tomar el paquete de la deuda cerrado y quería investigarlo. Lo echan a... Este almuerzo, te digo, lo echan a Joaquín Ferrán el 18 de febrero, el 19 lo invitan a... ¿Quién es Joaquín? Ah, es Joaquín Ferrán del Fondo Monetario Internacional. El 19 lo llaman a... Entonces renuncia García Vázquez y Alfonsín le pide la renuncia a Grimpo. Grimpo se da cuenta enseguida de la jugada. Sabe que Alfonsín va a jugar ahora a su amigo, el que había impulsado toda la vida como presidente del partido, como presidente del país, que lo había impulsado permanentemente, porque Alfonsín tenía mucha presencia, muy buena dicción, que en el radicalismo es fundamental. Hacer un buen discurso es fundamental. Hoy ya no sé, pero en su momento, cuando yo era chico... Macri te desmiente eso. Macri te desmiente eso, que te dé el discurso, eso es muy significativo. Y entonces... Balbín, que era ideológicamente muy cuestionable, tenía una retórica impecable. Por eso, cuando murió Perón. Pues todos ellos... Ese fue el mejor discurso de su vida, pero siempre se decía que era un guitarrero, que tenía un discurso que se iba en guitarreadas. El discurso que dio en el Congreso cuando murió Perón fue una pieza maestra de la oratoria. Nadie discute eso, pero estamos diciendo que ellos ideológicamente jugaron a favor de ese consenso con Estados Unidos, con el poder, con el Secretaría Unificada, con los medios, con Clarín, con la burguesía nacional, la mal llamada burguesía nacional. Ellos sabían que tengo una pregunta. Esto vendría a ser una cuestión, si se quiere, contrafáctica. ¿No puede ser que le faltó muñeca a Alfonsín o al ministro de Trabajo, que era Casella en esos momentos, cuando se fue Muchi y lo siguió Casella, para muñequear con la CGT combativa? ¿No le faltó algo de eso? Para mí se entregó sin luchar. Como dice un tango de Discépolo, se entregó sin luchar. Decía, es la historia de Alfonsín, ¿no? Más o menos. La triste historia de Alfonsín. Alfonsín fue el que legitimó la deuda. Para la democracia, bueno, fue el primer presidente de la vuelta a la democracia, pero después termina aceptando lo que ellos querían, porque el principal beneficio acá avanza en estos grupos. Yo quería hacer un balance de Alfonsín, pero que quisiera que vos agotes todo lo que quieras decir sobre eso, después yo hago el balance que quiero sobre Alfonsín. Entonces la gente que está alrededor de don Bernardo, el viejo Renovación y Cambio, Alfonsín ni siquiera venía a Renovación y Cambio. Alfonsín ¿No fue el fundador de Renovación y Cambio? Vino después. Era la mano derecha de Balbín. Lo que pasa es que se peleaba con Balbín y Renovación y Cambio lo invita a participar. El fundador de Renovación y Cambio es don Bernardo Grimpo, Conrado Estraderio padre. Ellos son los fundadores de Renovación y Cambio. Después Alfonsín se sumó después, pero Alfonsín, como tenía ese carisma y esa buena dicción y ese buen discurso, enseguida encabezó el proceso. Y los demás aceptaron que le encabezara el proceso. Aparte de un militante de la puta madre. Yo una vez hice una pequeña gira por la provincia de Buenos Aires, entraba al último comité de la provincia y saludaba a todo el mundo por su nombre de pila. Sí, no. Era un tipo que pateaba la provincia como nadie. Seguro, un gran político, un gran trabajador político, pero débil ideológicamente, acepta la presión
acepta la presión de la embajada estadounidense. Él quería parar las azonadas militares. La embajada estadounidense le garantizaba frenar las paradas militares, que después se producen en el mismo año 85, cuando aparece Rico, aparece Chenito. No, eso fue año 87, Semana Santa, la primera 87. fue Bueno, Semana 87. Santa del 87. Pero ya había habido varios requemones porque cada vez que hacía un movimiento, enseguida se le paraban de mano. Y lo tenía a Borrás, otro fundador de Renovación y Cambio, Raúl Borrás, y también muy amigo de Alfonsín, pero se muere de cáncer poco tiempo. Se muere en el 85, pero ya estaba muy enfermo. Borrás murió con una especie de ataque Claro, cardíaco. tenía cáncer y murió en el 85, Raúl Borrás. Muere en el 85. Claro, yo me estoy confundiendo. Borrás murió de cáncer y el siguiente ministro de Defensa, que era Carranza, Que murió dándose. Otro de los fundadores, Germán López, todos estos tipos sí fueron fundadores de Renovación y Cambio. Alfonsín se suma más tarde. Es la figura más importante de Renovación y Cambio. Renovación y Cambio le deja el lugar de la Constitución, lo propone a él como presidente, la línea lo propone como presidente. Por eso se hace en 1972, se hace una fórmula de Alfonsín Conrado Storani que enfrentó a la de Balbín Gamón. Y ahí aparece Renovación y Cambio, una palestra yendo la interna del año 72, que perdí. Yo recién me podía afiliar al Partido Radical y voté, por supuesto, a Renovación y Cambio. Claro, a la línea de Alfonsín Storani, Conrado Storani. Y perdimos contra Balbín Gamón. Perdimos alevosamente. Pero independientemente de eso, me estoy yendo del tema, pero lo que quiero decir es que Alfonsín aceptó esa alianza que tenía al frente, que estaba el Citibank, con el Comité de Bancos Acreedores, los grandes deudores nuestros que a su vez eran socios porque tenían plata afuera, como dijo Jorge Basser, en el caso de Hacienda, que debe ser en mayor o menor medida lo que pasó en todos lados. La CGT, que vos ves que se unen los colaboracionistas, los que delataron compañeros con Ubaldini, que fue un tipo que tuvo una conducta tonto, muy manejable, un tipo muy influenciable, pero no van a putear a todos los peronistas, pero un tipo muy luchador y muy honesto. Vamos a un corte musical y volvemos por un comentario tuyo sobre que caracterices un poco más a Saúl Ubaldini. Caracterice su personalidad, porque yo hablé con tengo unos comentarios de reuniones donde estaba el equipo económico de Alfonsín y Balbín y lo podemos intercambiar. Dale.